Hola, ¿qué tal? Son muchos los que me han preguntado o me han comentado que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, no realizo muchos comentarios en mi blog Vaya Crisis. Y verdaderamente, pues el motivo no es que ya la temática haya dejado de interesarme, sino fundamentalmente el motivo es el tiempo. En este mundo de aceleración de la información, de aceleración del cambio, de aceleración de los acontecimientos, pues uno pues cada vez tiene menos tiempo para analizar la información que discurre a gran velocidad por delante de él y por lo tanto pues no encuentro excesivo tiempo para escribir. Ahora bien, ello no quita para que me preocupe, me ocupe y encuentre tiempo para pensar y reflexionar sobre ello. De manera que las redes sociales me van a permitir pues volver a estar en contacto con muchos de vosotros, aportando mis ideas y mis reflexiones de una manera más rápida. Muchas veces ponerte a grabar aquí mismo en el despacho un pequeño vídeo con lo que pasa por la cabeza se puede realizar en menos tiempo que lo que es ponerte tranquilamente a escribir un post en tu blog. De manera que por eso cambio y dejo el blog y vengo a estas reflexiones en las redes sociales, precisamente por todo ello, por la aceleración de los cambios. Es un mundo tan alocado como el que vivimos, en el cual pues un frutero se suicida en Túnez y de repente caen 3 dictaduras, y no solo eso, sino que se está poniendo en entredicho incluso hasta el modelo de vida que tenemos en Occidente por el motivo fundamental de este primer comentario en vídeo que voy a realizar, que es el incremento de los precios del petróleo. De hecho, mi último post en el blog de Vaya Crisis hizo referencia a la crisis del 2011 y 2012. Hemos vivido ya en los últimos tiempos muchas crisis: la crisis económica, la crisis financiera, la crisis de la deuda, por supuesto la crisis del desempleo, la crisis de la productividad, la crisis del descenso del crecimiento o del decrecimiento incluso, pero en los próximos años se va a hablar, y cada vez más, de la crisis energética. De hecho, en ese post comentaba que la crisis de la próxima década va a ser fundamentalmente energética. Y no hemos tenido que esperar mucho. Ya hemos visto que en el momento en el cual se ha puesto movidita la cosa en el norte de África y en Oriente Medio y en muchos países en los cuales pues se concentra gran parte de la producción de petróleo mundial, pues todo ello afecta a nuestra economía, a nuestro bolsillo e incluso pues a decisiones políticas polémicas como los famosos 110 km por hora para ahorrar petróleo en nuestro país. Verdaderamente, cada día voy a hacer una reflexión al respecto de lo que me pasa por la cabeza, lo que me ocupa y lo que me preocupa. Y a pesar de que hoy tenemos también una noticia que hace referencia al crecimiento, parece que imparable, del desempleo, lo que más me ocupa y preocupa es sin duda el precio del petróleo. Más allá de esas circunstancias que se están produciendo en los países del norte de África, y más allá de la posibilidad de extenderse esta fiebre desde Túnez, Egipto, Libia, hacia países como Bahrein, Yemen, Siria o, quién sabe, Irán o Arabia Saudí, quién sabe, porque estas cosas sabemos cuándo comienzan, pero no cuándo pueden detenerse, y tampoco sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de esa evolución, pero ya estamos viendo que el petróleo se ha acomodado por encima de los $100 el barril. Preocupa porque siempre ha existido, y las gráficas lo demuestran, una relación entre las recesiones de la economía, por ejemplo en Estados Unidos, y el precio del barril del petróleo. Y lo que está claro es que en unas economías tan afectadas, tan sujetas, con las defensas tan bajas, tan expuestas a cualquier riesgo vírico, a cualquier contaminación en el entorno, esas economías, si añadimos un petróleo con un precio elevado, pueden verse de nuevo condicionadas y pueden verse de nuevo expuestas al riesgo de la recesión. Ese fantasma que parecía que habíamos alejado ya, pues vuelve a estar presente. Y de hecho, medidas tan polémicas como los 110 km hora o el intento de apagar por las noches el 50% de las luces de las carreteras, pues lógicamente tienen
tienen un contexto, y es esa preocupación ante lo que pueda suceder con el precio del barril de petróleo. ¿Hasta cuánto puede subir? Hombre, es difícil saberlo, pero lo que está claro es que hay una cifra límite en los $150, una cifra límite que puede parecer lejana hoy, pero que puede ser perfectamente alcanzable en las próximas semanas, en función de cómo derive o cómo vaya evolucionando, qué rumbo tomen los acontecimientos que estamos viviendo. Pero esa cifra de los $150 el barril provocaría grandes daños de nuevo en la economía mundial, fundamentalmente en la economía estadounidense y en la economía europea. Y además, pues ese incremento de los precios del petróleo traería aparejada, pues consiguientemente, una inflación que, si la introducimos en nuestro país, la analizamos ya en clave nacional, pues combinada con la elevada tasa de desempleo que tenemos, puede tener unas consecuencias verdaderamente lesivas para una economía ya de por sí tan afectada y tan azotada por las últimas crisis que hemos ido viviendo. La crisis inmobiliaria, la crisis financiera, la crisis de deuda soberana, la crisis de crédito que experimentan todas las pequeñas y medianas empresas que se ahogan por ausencia de liquidez. Todo ello se puede ver agravado con esta crisis del petróleo, con esta crisis que en cierta manera pues va a generar un incremento, un repunte de la inflación, y va a ser, no que llueve sobre mojado, sino que va a volver a caer otro chaparrón impresionante sobre un terreno ya de por sí inundado. De manera que ya son varios los focos que se han puesto sobre lo que puede suceder si el petróleo inicia una escalada de precios. Desde la propia Fed, de la propia Reserva Federal en Estados Unidos, se ha dado un pequeño aviso, ¿no? Se habla de preocupación, se observa con preocupación ese posible incremento de los precios. De hecho, el propio Rubini dijo que el petróleo es el que nos podía conducir de nuevo pues a una recaída espectacular de la economía a nivel mundial. Ernst & Young, por ejemplo, pues ha publicado también un estudio recientemente, estos días, en el cual pues se comenta que una escalada del precio del petróleo por encima de esos $120-130, pues sin duda volvería a traer la recesión tanto a Europa como a Estados Unidos. Claro, todo esto de momento está siendo contenido porque en Arabia Saudí se ha comentado que probablemente pues ellos suplan la producción, que tampoco es desmesurada en el panorama global. En el 100% de la producción de petróleo, la producción de Libia pues no es exagerada, ¿no? Pero claro, el problema no es si Arabia Saudí va a suplir o no esa producción de Libia en función de cómo deriven los acontecimientos en ese país. El problema es ¿qué puede suceder si estas revueltas se extienden hacia Arabia Saudí o Irán? Ese es el verdadero problema. Si eso sucede, pues lógicamente el petróleo pues puede seguir subiendo, e incluso creo que me ha parecido escuchar a Juan Ignacio Crespo, el director de Thomson Reuters aquí en España, que dice que si eso es así, pues que puede ir el petróleo más allá de los $200. Hombre, no lo sé si podría llegar a esa cantidad, porque mucho antes de llegar a esa cantidad, pues ya los efectos sobre la economía serían tan contundentes que probablemente pues se produciría un ajuste entre la demanda de petróleo y la producción. Pero en todo caso, yo creo que esto nos puede servir para poner encima de la mesa de una vez por todas la necesidad de crear un modelo que no sea tan dependiente del petróleo. Y al mismo tiempo un modelo que no sea tan dependiente del automóvil, porque resulta absurdo ver cómo en un momento determinado se decide estimular la economía de este país con un plan de apoyo al sector de automoción para que compremos coches, los españoles compremos coches, y ahora está diciendo que, ojo, que esos coches no los utilicemos. Ya se está hablando desde la Federación de Municipios Españoles sobre la conveniencia de introducir mecanismos como, por ejemplo, las matrículas pares e impares, para que los individuos utilicemos menos el coche, para que entren menos automóviles en las ciudades. Un día las matrículas pares, otro los impares. Se habla de cobrar un peaje por entrar en las ciudades. O sea, por un lado nos están diciendo
que compremos automóviles, que la economía del país lo necesita, y ahora, un año después, nos dicen que no, que ese automóvil que hemos comprado, que lo dejemos en casa, que si circulamos con él lo hagamos a menos de 110 kilómetros hora. Verdaderamente tenemos muchas incongruencias en nuestro panorama político, demasiadas incongruencias. Y una de ellas es este que hemos visto, de los 110 kilómetros hora. Que bueno, pues ahí andan los expertos debatiendo si se ahorra energía o no. Lo cierto es que más allá de lo que ha comentado Fernando Alonso, de que te puedes quedar dormido si circulas a 110 kilómetros por hora, él sobre todo, ¿no? Porque esa velocidad me imagino que la alcanza en 2 segundos, nada más se pone verde el semáforo de su monoplaza. Pero sí es cierto que, por otro lado, hay que analizar cómo puede afectar a la ya maltrecha productividad de este país el hecho de que todos los desplazamientos vean aumentado su tiempo. Personas, mercancías. De hecho, pues hay países que están hablando de aumentar la velocidad en sus autopistas para agilizar ese transporte de personas, objetos, mercancías. Pero, de nuevo, es una idea que se contradice con otras ideas que nos han dado en otros momentos, ¿no? Es decir, intentar que la gente utilice menos el coche cuando se ha estado incentivando a la industria de la automoción, pues es un absurdo. Como es un absurdo, después de haber gastado miles de millones en el Plan E, en hacer zanjas, en hacer obras, en excavadoras, en dumpers, decir ahora que ahorremos energía circulando a 110 km hora. Y como es un absurdo también que en ese Plan E, pues muchas de las inversiones habrán ido a dotar de farolas y alumbrado público a muchas localidades. Hemos construido miles de farolas, hemos instalado miles de farolas y ahora hay que tenerlas apagadas para ahorrar energía. Necesitamos un poco más de congruencia, pero sobre todo hoy me quedo con esa idea y ese mensaje. Debemos de comenzar a pensar en un modelo que no esté definitivamente tan asentado como el actual sobre el petróleo. Más allá de encontrarse en un escenario tan complejo, encontrarse las reservas en escenarios tan complejos como los que estamos definiendo y viendo en los medios de comunicación, pues realmente también hay muchos informes que hablan de ese concepto llamado pico del petróleo, que hemos probablemente alcanzado ya ese pico del petróleo y que a partir de ahora las reservas que existen, pues a pesar de que se sigan descubriendo, implican que la mitad del petróleo que existía sobre la Tierra y que se creó en la Tierra durante millones y millones de años, ya lo hemos gastado. Bien, es cierto que llevamos más de 125 años utilizando petróleo, pero ello no quiere decir que después de habernos gastado en estos 125 años la mitad del petróleo existente en la Tierra, vayan a pasar otros 125 años para gastar la otra mitad. El petróleo es algo que está presente en todas las facetas de nuestra actividad cotidiana y en una población continuamente creciente, que además necesita continuamente crecer, pues lógicamente mucho antes de esos 125 años estaremos obligados a encontrar alternativas. Y cuanto antes las encontremos, por supuesto, mucho mejor.